En los vibrantes años 70, un dramaturgo llamado Alan Bennett se compró una casa en Gloucester Crescent, un barrio elegante de Camden Town. Era el tipo de calle donde vivían liberales artísticos y bien intencionados, un lugar perfecto para dedicarse a escribir tranquilamente. Bennett se sentía más a gusto con la gente que se inventaba que con gente real y desordenada. Era más bien dos cosas en una. Una parte simplemente se dedicaba a sus asuntos, un poco tranquila y correcta, y la otra era un escritor entrometido, un tipo que siempre estaba observando, convirtiendo cada detalle en una historia. Era como si una pequeña obra de teatro estuviera siempre gestándose en su cabeza. Entonces apareció la señorita Mary Shepherd, y su vida tranquila se fue por la ventana. Era una auténtica fuerza de la naturaleza, podría decirse, llena de hábitos excéntricos y un olor bastante fuerte. Deambulaba por la media luna en su destartalada furgoneta Bedford, que era a la vez su hogar y su fortaleza. La furgoneta olía fatal, una mezcla de pis rancio, cebolla hervida y lavanda en polvo barata. También era una religiosa empedernida, con una actitud feroz y mandona. Creía que recibía consejos de aparcamiento directamente de la Virgen María y actuaba como si el mundo le debiera la vida, lo cual era a la vez una locura y una brillantez. Los vecinos, todos escritores y artistas, eran muy amables con ella. Estaban atascados, querían parecer buenas personas, pero en secreto deseaban que se fuera a otro sitio. Le traían regalos y sobras con sonrisas de dolor, esperando que eso la animara a seguir adelante. Al principio, Bennett mantenía las distancias. Era un observador, no un merodeador, pero eso no duró mucho. En un momento de debilidad, Bennett la dejó usar el baño de abajo. Era un gran problema para él, una auténtica invasión de su espacio. Y fregaba el lugar con desinfectante después de su visita, intentando eliminar cualquier rastro de ella. Sus visitas se convirtieron en algo habitual, un apestoso recordatorio del caos que traía consigo. Luego las cosas empeoraron. Unos chicos del barrio empezaron a molestarla, a sacudir su furgoneta y a gritarle cosas desagradables. Verlos tan crueles le puso los pelos de punta a Bennett. Despertó un sentimiento protector que ni siquiera sabía que tenía. La gota que colmó el vaso llegó en una cena. Todos sus vecinos estaban allí, hartos del problema de las señoritas Shepherd, todos hablando de que alguien debería hacer algo. Bennett se hartó un poco de su charla inútil y, probablemente después de unas copas de vino de más, simplemente soltó la cháchara. Ella podría aparcar su furgoneta en su entrada, dijo. Solo por unos meses, añadió, tratando de sonar casual. Solo algo temporal. Todo esto ocurría mientras él también estaba muy preocupado por su propia madre en el norte. Ella estaba entrando en años, su mente empezaba a irse, y la ansiedad por ella era como un zumbido constante en el fondo del caos maloliente que ahora estaba aparcado en su entrada. Todo sucedió tan rápido que le dio vueltas la cabeza. Un vecino rico, probablemente simplemente contento de haberse quitado el problema de encima, fue y le compró a la señorita Shepherd una furgoneta nueva, un modelo Leyland un poco menos destartalado, que luego Mary pintó de amarillo brillante. En 1974, con un sentimiento de fatalidad, Alan Bennett vio a la señora de la furgoneta mudarse oficialmente. Su entrada ya no era suya. Era su pequeño reino, y él no tenía voz ni voto en el asunto. Se arrepintió al instante. Ese mal sabor de boca le decía que esta solución temporal no iba a hacer nada. Vivir con la señorita Shepherd ponía a prueba su paciencia cada día. Era una invitada exigente, gruñona y completamente egocéntrica. Su higiene personal era un asalto constante para él. La colección de bolsas de plástico aumentó, y sus viajes al baño se convirtieron en pequeñas invasiones malolientes, y ella tenía una opinión sobre todo. Se quejaba de la luz, del ruido de la calle, de la comida que le daba. Podía encontrar algo de que quejarse en cualquier cosa. Bennett se quejaba de su otro yo, el escritor, que simplemente lo observaba todo con un interés frío y distante. El escritor veía material brillante. El hombre simplemente tenía que aguantarlo. Pero a pesar de todas sus quejas, Bennett nunca le dijo que se fuera. Los primeros 3 meses se convirtieron en un año, luego en 5, luego en 10. Simplemente se volvió más fácil dejarlo estar que armar un escándalo. Y echar a una anciana sin hogar le parecía una vileza. Algo que simplemente no podía hacer. Así que, en cierto modo, terminó cuidándola sin querer. Se convirtió en su cuidador, su protector y su intermediario con el mundo exterior. Odiaba admitirlo, pero sus acciones contaban otra historia. Él le traía las latas del cajero automático, discutía con el ayuntamiento por ella y lo más importante, la dejaba quedarse. Estaban atrapados el uno con el otro, su extraño vínculo forjado durante años de estrecha convivencia y mutuo fastidio. Su vida dio un vuelco. Su escritura, antes su vía de escape, ahora tenía a su tema principal aparcado justo al otro lado de su ventana. Era imposible ignorarla, una fuente de frustración interminable, pero también, curiosamente, inspiración. Su vida personal también se vio afectada. Como hombre gay reservado, sus ocasionales visitantes masculinos tenían que enfrentarse al juicio de la señorita Shepherd. Ella los miraba desde sus cortinas sucias. Completamente segura de que todos eran comunistas o espías tramando algo. A la mañana siguiente, le entregaba un informe completo sobre sus dudosas personalidades. Al mismo tiempo, su propia madre se desvanecía lentamente.
Le pareció un extraño paralelismo. Hacía malabarismos con dos ancianas que dependían cada vez más de él. La culpa era un peso inmenso. Tomó la difícil decisión de internar a su madre en una residencia de ancianos, un lugar limpio y tranquilo, a un mundo de distancia del glorioso caos de su propia calle. La ironía no se le escapó. Mientras le daba un hogar gratis a una completa desconocida. Con el paso de los años, empezaron a salir a la luz detalles sobre el pasado de las señoritas Shepherd. Un día vio un libro sobre Francia en casa de Banner y empezó a parlotear en un francés perfecto. En otra ocasión, soltó que había estudiado piano en París con un tipo famoso llamado Alfred Cortot. Esta vieja maloliente y torpe había sido un auténtico genio musical. Eso solo hacía que toda su situación fuera aún más enigmática. Y luego estaba ese tipo sospechoso llamado Underwood que aparecía de vez en cuando como un céntimo. Parecía estar chantajeándola y ella le daba dinero con cara de terror. Su miedo a la policía también era constante. Una profunda paranoia que iba más allá de simplemente no querer que la molestaran. Todo estaba relacionado de alguna manera con ese accidente de coche del principio de la película. Un oscuro secreto de un pasado que siempre la acechaba. Los años transcurrieron y la señorita Shepherd se convirtió en parte del mobiliario de Gloucester Crescent. La sorpresa y el enfado de los vecinos se transformaron en una especie de aceptación cansada. No era una simple molestia. Ella era su molestia, un punto de referencia local. La furgoneta amarilla brillante era un elemento fijo en la calle. Su vestuario se volvió aún más excéntrico, una mezcla alocada de hallazgos de tiendas de segunda mano que vestía con una especie de actitud regia, indiferente. Era la reina de su propio castillo desordenado. Alan, mientras tanto, se involucraba cada vez más en su vida. Su papel no oficial como su tutor se oficializó un poco cuando apareció una nueva trabajadora social, una joven llena de ideas. Insistió en que la señorita Shepherd tuviera que ir a un centro de día local para ancianos. Alan consiguió el encantador trabajo de llevarla. Cada viaje era una completa pesadilla. La señorita Shepherd pensaba que el centro de día era su idea del infierno. Las canciones, las manualidades, toda la idea de ser amiga de la gente. Lo odiaba todo. Tenía un orgullo feroz y presumido, algo extraño dada su situación. Despreciaba a los demás ancianos con su suave demencia, pensando que eran unos viejos aburridos. La curiosidad de Alan, que ahora se mezclaba con un cariño genuino, aunque exasperado, por ella, alcanzó su punto álgido. Tenía que saber a qué le tenía tanto miedo, quién era el misterioso hombre que la tenía tan aferrada. Hizo un poco de investigación, reconstruyendo las pistas que murmuraba, y terminó en el pueblo costero de Broadstairs. Allí, en una sala de estar recatada y formal, conoció al hermano de Mary. La triste historia empezó a salir a la luz. Finalmente se reveló. El verdadero nombre de Mary era Margaret Fairchild. Su hermano, un hombre que claramente deseaba que el pasado simplemente desapareciera, se lo contó todo. Margaret había sido una música brillante, una pianista de concierto con un futuro brillante. Pero su mente era frágil. Había sufrido una crisis nerviosa, un colapso total. Su familia, sin saber qué más hacer, la recluyó en Banstead, un enorme hospital psiquiátrico. Pero no permaneció allí mucho tiempo. Con el mismo coraje que mostraba a diario, escapó y desapareció, eligiendo una vida en la carretera en lugar de estar encerrada. Cuando Alan regresó a Londres, el centro de día estaba alborotado. La señorita Shepherd había huido. La asustó una mujer que reconoció de Banstead, un fantasma de su pasado. Pero antes de que se escapara, algo asombroso había sucedido. Había encontrado un piano viejo y olvidado en un rincón polvoriento del centro. Impulsivamente, se sentó a tocar. Por primera vez en los años de Danke, la música brotó de ella. Fue un breve momento mágico que le mostró la increíble artista que una vez fue, un vistazo a Margaret Fairchild, la pianista de concierto. Más tarde, le contó a Alan su propia historia. Le explicó por qué odiaba tanto la música. Cuando era una joven novicia en un convento donde intentó ser monja 2 veces. Su amor por el piano fue visto como un pecado. Las monjas le dijeron que dejara de tocar, que era por su propio bien. Básicamente le rompieron el alma, arrebatándole lo único que la hacía especial. Era la clave para comprender toda su vida rota. Su extraña y tensa relación tuvo que abrirse paso una noche tranquila. Mientras Alan estaba junto a la furgoneta, ella simplemente le tendió la mano. Fue un gesto sorprendentemente íntimo. Él hizo una pausa por un segundo y luego tomó su mano sucia y desgastada entre las suyas. Fue un momento sencillo y tranquilo, pero después de todos esos años de discusiones, por fin conectaron de verdad. A la mañana siguiente, la encontraron en su camioneta. Había muerto en paz mientras dormía en la pequeña casa rodante que había sido a la vez su santuario y su prisión. Mucha gente acudió al funeral. Parecía que la señorita Shepherd había dejado huella. Los vecinos de Gloucester Crescent, los trabajadores sociales, el sacerdote local que la había confesado una y otra vez. Todos acudieron a despedirse. Y fue allí donde encajó la última pieza del rompecabezas. Ese misterioso accidente del principio de la película, la razón por la que le tenía tanto miedo a la policía, salió a la luz. Un policía retirado que había trabajado en el caso años atrás se acercó a Alan.
Le explicó que justo después de que Margaret Fairchild escapara de Banstead, su camioneta chocó con un joven en motocicleta. El chico murió. Margaret, convencida de que todo era culpa suya y aterrorizada por la idea de volver a ser encerrada, huyó del lugar. Había pasado el resto de su vida huyendo, no de la ley porque habían descubierto hacía siglos que no era culpa suya, sino de su propia y terrible culpa. No era solo una vieja excéntrica. Era una mujer escondida. Esta noticia hizo que Alan viera todo desde una nueva perspectiva. Su paranoia, sus secretos, sus interminables oraciones de perdón. Todo tenía un sentido desgarrador. Después del funeral, Bannet, a solas con su altar, fue sorprendido por las señoritas Shepherd o Margaret Fairchild tal como era ahora, caminando sin ninguna preocupación. La suciedad y los problemas de su vida habían desaparecido. Ya no era la mujer gruñona y maloliente de la furgoneta. Era ligera y tranquila, y no estaba sola. Junto a ella caminaba el joven de la motocicleta, aquel cuya muerte había llevado consigo durante décadas. Mary comprendió por fin, no tenía la culpa de la muerte del joven. En ese instante de gracia, una vida de culpa se aligeró de su peso. El perdón que nunca creyó merecer finalmente era suyo. Se marcharon juntos. Dos almas que estuvieron trágicamente unidas en la tierra, ahora finalmente en paz. Su largo y duro viaje había terminado. La artista silenciada, la mujer destrozada, la fugitiva que siempre huía, finalmente había encontrado su descanso. La imagen final fue de una paz serena y celestial, un final tierno y esperanzador para una vida de lucha. Margaret Fairchild, la mujer de la furgoneta, por fin había llegado a casa. En los días siguientes, la entrada parecía enorme y vacía. El silencio era ensordecedor. Alan hizo que se llevaran la furgoneta. Al ver cómo la subían a un camión, parecía una lata vieja, triste y oxidada. Esa vieja furgoneta había visto mucho, sin duda. Limpiar sus cosas fue como rebuscar en la historia. Entre la basura, los montones de papeles viejos, las latas vacías y las bolsas de plástico, encontró pequeños tesoros. Era un libro de música de Chopin, una foto descolorida de una calle de París y un puñado de metales sagrados. Cada pequeño detalle era una pista de la mujer que una vez fue. Con el espacio vacío y el silencio resonando en sus oídos, Alan hizo lo único que sabía hacer. Empezó a escribir. Escribió su historia. La gran historia que se había desvelado justo en la puerta de su casa. Era su forma de dar voz a una mujer que había permanecido silenciada durante tanto tiempo. Lo escribió todo. Lo bueno, lo malo y lo maloliente. Escribió sobre lo difícil que era, lo mucho que apestaba y lo fuerte que era su fe. También escribió sobre sí mismo, sobre lo reticente que había sido, sobre lo frustrado que lo hacía sentir y sobre cómo, contra todo pronóstico, le había cogido cariño. Escribió sobre la extraña e improbable amistad que había surgido entre ellos. Algo que ninguno de los dos habría admitido jamás. El final de la película fue un éxito rotundo. El verdadero Alan Bannet, ya mayor, subía en bicicleta a su antigua casa. Un equipo de rodaje estaba allí rodando una película sobre su vida con la señorita Shepherd. Volvía a ser un observador, viendo cómo su propio pasado se convertía en historia. Vio al actor que lo interpretaba develar una placa azul en la pared de la casa. Pero la placa no era para él, el famoso escritor. En un último y conmovedor homenaje, era para Mary. Decía, la señorita M.T. Shepherd, la señora de la furgoneta, vivió aquí de 1974 a 1989.